Muy buenos días a todos, Boker Tov, Baruch Hashem, gracias a cada Baruj Hu. Ya mañana es Shabbat Hanan, una nueva para allá que estamos esta semana, Baruch Hashem. Y anoche estábamos, ¿verdad?, con el señor Rodrigo Miranda, la noche en Majida, que estaba hablando sobre cómo ser alumno de Abraham. Y encontré un tema muy interesante de la Parashá Noach y que habla sobre la diferencia de Noah y Abraham Abel. Vemos que estas son las crónicas de Noah. No era un hombre recto, perfecto entre los de su generación. Así que dice, Noah caminó con Dios. Noah era la persona más grandiosa de su época, la única que merecía ser salvada del diluvio. Así que, sin embargo, vemos que nuestros sabios comparan desfavorablemente a Noah con Abraham Avinu en muchos lugares. Así que vamos a conocer que cuál es la diferencia entre estos dos grandiosos hombres, ¿sí? Vemos que Rashi trae un midrash, pero que contrasta a Abraham con Noah. Respecto a Noah, la Torá dice, Noah caminó con Dios, lo cual significa que él necesitaba ayuda en su servicio divino. Pero respecto a Abraham, dijo Dios, camina ante mí, ¿sí? Que no dice que Abraham caminó con Dios, sino camina ante mí. Lo cual significa que Abraham podía fortalecerse a sí mismo mediante sus propios medios. Los comentaristas explican que Abraham era proactivo, ¿sí? Y que tenía motivación propia, no necesitaba cosas externas que lo estimulasen a servir a Dios o a ser bondadoso. Noah necesitaba circunstancias externas que lo empujasen hacia adelante en su rectitud. So que Abraham Avinu, ¿verdad?, servía a Kadosh Baruj Hu por su propio deseo, ¿sí? No se sentía obligado ni nada, no necesitaba, ¿sí?, que Dios le dijera, tienes que hacer. No, él lo hacía solito, sin que Hashem se lo ordenara. En cambio, con Noah tenía que darle órdenes a Noah para que Noah lo hiciera, ¿sí? Inclusive vemos que Abraham Avenu difundió el monoteísmo, ¿sí?, a las naciones que estaban a su alrededor, inclusive las hospedaba, les daba comida, le daba techo, cuando lo recibía le lavaba los pies, le ofrecía agua para sus caminos, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo único que Abraham Avinu le decía, ahora tenemos que hacer una braja, ¿sí?, para bendecir este alimento al Dios que te lo dio, ¿sí?, al Dios verdadero. Y ellos a veces se preguntaban, ¿pero qué Dios es este? Y todo, y pues, ¿sí? Y Abraham pues le explicaba, ¿sí? Cuando ellos se ponían un poquito reacios, decía, pues entonces tienes que pagar, porque no es tu Dios el que te está dando el alimento, ¿sí? Le enseñaba que su Dios no existe, pero el Dios de Israel, que es el bondadoso, pues le daba ese alimento. Lo único que necesitaba era decirle gracias, hacer una bendición por la comida, ¿sí? Ahora, en el cambio de Noah, Noah no ayudó en nada a su generación, ¿sí? Por eso comentan los comentaristas que cuando Hashem hizo la puerta, la ventanita, era para que él mirara, sí, cómo se estaba destruyendo, que él pudo haber hecho mucho más de haber construido un arca que tomó 120 años, ¿sí? Y en esos 120 años él pudo ayudar a esas generaciones, pero Noah no tuvo esa iniciativa. En cambio, Abraham Avinu sí la tuvo. O sea, que Noah estaba esperando que Dios le dijera, mira, ve a esto, haz esto, haz esto, haz esto, ¿sí? Como suele pasar en la mayoría de las personas, que Dios tiene que decirle, no hagas esto, 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 ¿sí? Si no, lo hacen. O tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿sí? Y muchos, ¿sí?, lo hacen, pero por un interés propio. No lo hacen para ayudar a los demás de verdad o lo hacen para servir a cada uno. En cambio, Abraham
¿sí? Él no necesitaba que Dios le diera órdenes, a él era un hombre bondadoso, él ayudaba a las personas, él transmitía el monoteísmo, él enseñaba la toira, sin que Hashem le dijera tienes que hacer esto, él mismo se cuidaba en el matrimonio, en el recato, Sarai vino, ¿sí? Y Abraham vino, le instruyó a sus hijos, ¿sí? Sin que Dios le tuviera que dar órdenes, ¿sí? Así que el Ra Eliyahu de Slen, de bendita memoria, explica en esta idea, escribe que Noah es llamado Ish Sadik. Ish Sadik, hombre recto, mientras que Abraham es llamado Ish Gesed, hombre de bondad, ¿sí? Así que Noah realizó increíbles actos de bondad en el arca, como por ejemplo el alimentar a cientos de animales durante muchos meses, pero sin embargo, el Rades le dice que eso solo era un sever, ¿sí? Era lo correcto de hacer, es decir, él había cumplido con su obligación, su actitud no provenía de un incontenible deseo de dar, sino que había sido una reacción ante las necesidades de otros, ¿sí? Que él no tenía ese sentimiento de dar, sino que ¿verdad? Era una obligación, ¿sí? Lo tomaba como una obligación de ayudar a los demás, ¿sí? Inclusive hacer lo correcto, ¿sí? Darle alimento a los animales, educar a nuestros hijos, todo eso es hacer lo correcto, eso no debe ser una obligación, ¿sí? En cambio, no, vemos que Abraham era un hombre bondadoso. Ahí, ¿verdad? No se sentaba como que era un hombre justo en todas sus generaciones, se sentía mejor, por así decir, ¿sí? Ay, yo soy justo, yo hago esto, yo hago aquí, yo hago acá, ¿sí? Y es una persona justa, pero Abraham Avinu, él no miraba si era una persona justa, él miraba que era una persona bondadosa, una persona así como Hashem es, Gesed, ¿sí? Y él daba y ayudaba a los demás sin esperar que nadie le diera nada, inclusive, aunque la persona lo merecía o no lo merecía, él lo ayudaba, ¿sí? Aunque la persona estuviera creyendo en otros dioses, ¿sí? O lo que sea, él lo ayudaba, ¿sí? Respetaba a las personas, no las humillaba, inclusive corría, como vemos cuando bajaron, ¿verdad? Tuvo de frente los malach, que ¿verdad? Descendió del cielo, él enseguida corrió, lo recibió y le lavó los pies, le ofreció pan y después fue a preparar realmente una gran cena, ¿sí? Entonces, eso es bondad, dar más de lo que debes, de lo que, ¿verdad? Es algo que sale solo, ¿sí? Es algo proactivo, una reacción que es natural, ¿sí? No es algo artificial, ¿sí? Así que vemos que su bondad era reactiva en el sentido que solo ayudaba a personas cuando acudían a él o cuando sentía la obligación de hacerlo, que era no, ¿sí? Que cuando las personas iban a ver, acudían a él, entonces los ayudaba o cuando sentía la obligación de hacerlo, cuando sentía la obligación de hacerlo, ¿sí? Mientras Abraham, ¿sí? Él no esperaba que las personas llegaran a él para pedirle ayuda, él ya los había ayudado, ya él ayudaba a los demás, ¿sí? Inclusive, él no hacía las cosas por obligación, las hacía por amor, ¿sí? Por amor al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo. Así que Abraham, por otro lado, no realizaba sus actos de bondad por obligación, sino que los hacía porque sentía un incontenible deseo de dar. Su bondad era proactiva, ¿sí? No esperaba que nadie le pidiera, no, él quería dar y dar y dar y dar y dar y dar y ayudar en lo que él podía, ¿sí? Y podemos decir, pero Abraham Avenu era un hombre rico, ¿sí? Aquí no estamos hablando de riqueza. Aquí estamos hablando también de cómo él se comportaba con los demás, no los ofendía, no los hacía sentir mal, ¿sí? Como sí, ¿verdad? La mayoría de personas, ¿sí? Que entra a una tienda, ejemplo, a preguntar por un precio, una lavadora, ejemplo, y no tiene el interés de comprar. Entonces el vendedor, bien está, ¿verdad? Que recibe de esa venta recibe un porcentaje y tiene familia, ¿verdad? Tiene que sustentarse y de repente la persona dice, no, está bien, gracias. ¿Sí? La persona está esperando ¿verdad? Vender algo porque necesita ayudar a su familia
Y la persona le dice, ese es fuego, ¿sí? Entonces, eso es una persona que lastimó a otra, ¿sí? Sin, ¿verdad? Hay personas que dicen, pero yo no eso no lo sé, eso es mucho. Ok, porque una persona cuando no está bien, no tiene sabiduría divina, pues claramente va a ver todo de una forma con sabiduría humana, ¿sí? Así que hay que buscar siempre la forma de arriba y no basando con la sabiduría secular. Así que vemos que esta diferencia entre Abraham y Noah no se restringe solo a la bondad en el ámbito físico, sino que también se extiende al ámbito espiritual. Sofonio escribe que Noah criticó a la gente de su generación, pero no hizo nada al respecto. ¿Sí? No les enseñó a otros a conocer a Dios, ni a conducirse en sus caminos. Consecuentemente, no tuvo suficiente mérito como para salvar a toda la generación. Abraham, por otro lado, fue mucho más allá del llamado del deber y le enseñó al mundo a conocer a Hashem. La bondad de Noah era reactiva. ¿Sí? Es como la mayoría de las personas toman clases, ejemplo. Y dice, eso es una obligación del rabino, del maestro enseñando. No, hijos. La toira dice que todo obrero es digno de su padre, ¿sí? Y a pesar de que un rabino maestro se siente a enseñar, también tiene necesidades. Y a pesar de que el rabino, el maestro diga, no, no me den nada, ¿sí? ¿Sí? Si yo tengo bondad y soy una persona que realmente quiero hacer lo que es correcto, ¿sí? Entonces yo no espero que alguien me pida, ¿sí? Yo no voy a hacer como no, sino yo voy a dar. Me va a contactar con el rabino, me va a contactar con el maestro, quiero dar una sedaca, quiero ayudarlo, ¿sí? Porque, sí, entiendo que usted también tiene necesidad y de la misma forma que usted me ayuda a mí, también yo quiero ayudarlo a usted, ¿sí? Eso es una persona proactiva, ¿sí? Una persona que no, que es agradecida con lo que recibe, ¿sí? Y entiende que también ese maestro y ese rabino tiene necesidades, tiene que pagar casa, luz, alimentar a su familia y por eso, sí, tiene ese trabajo, ¿sí? Es lo mismo que si usted va a una tienda, no va a sacar ningún, ¿verdad? Ningún artículo de una tienda si usted no lo paga, no porque usted tiene una carita bonita, ¿sí? Y ya le van a dar, sí, el artículo, ¿sí? Tiene que pagar, ¿sí? Entonces, así es como ¿verdad? Trabajamos, ¿sí? Cuando uno tiene bondad, uno es que proactivo, uno también ayuda a aquel que me ayuda. Y aunque la persona no me ayude, si está en necesidad, también la necesitamos ayudar, ¿sí? Si Hashem nos da a una persona, es para ayudarla. Lo que pasa es que la mayoría de las personas se recuestan en la espalda de los demás y que me den todo gratis, gente que piensa que todo es gratis. En la vida no hay nada gratis, ¿sí? Muy bien, usted siempre debe de ser como Abraham Avenu, ¿sí? Así que vemos que Abraham Avenu, por otro lado, fue mucho más allá del llamado del deber y le enseñó al mundo a conocer a Hashem. La bondad de Noah era reactiva. Así que como una persona que llega al nivel de bondad reactiva no es capaz de avanzar para alcanzar el nivel superior de dar proactivamente, pues la respuesta a esto se encuentra en el nombre de Noah. Sabemos que el nombre de una persona nos enseña sobre su esencia y la palabra Noah significa cómodo, ¿sí? Hay gente que es cómoda, ¿sí? Que todos lo quieren ahí. Inclusive, ¿sí? Hay personas que dicen que su Dios, ¿verdad? ¿verdad? Que tiene que darle las cosas, ¿sí? Que vino a servir, ¿sí? Y se dicen los cristianos, que vino a servir, ¿sí? Y ellos que vienen a servirlos a ellos, ¿sí? Y eso pues claramente no es correcto, ¿sí? Nosotros necesitamos, lo correcto es servir a Kadosh Baruj, ¿sí? Cuando Hashem nos ayuda, porque son regalos que no merecemos. En cambio, los cristianos piensan que merecen las cosas, ¿sí? Bien. Así que la inclinación negativa encontrará muchas excusas para impedir que asumas una misión desafiante, pese a que la verdadera razón para evitarlo es el deseo de comodidad. Y por eso vemos que muchas de las personas cristianas están peleando siempre que si debo dar el diezmo, que si debo dar esto, que si debo dar lo otro, ¿sí? En nosotros se llama maser, ¿sí? Hay personas que dicen, debo dar el maser. No preguntes si debo dar el maser, dalo,
¿sí? Dalo. Si cuando usted pregunta es como que quiero o no quiero, como que es una persona reactiva. No, Abraham no esperaba que Hashem le dijera hiciera las cosas, él las hacía. ¿Sí? Si hay que ayudar a una persona, hay que ayudarle. Si tengo que dar lo que le toca a Dios, hay que darlo. Abraham, Jacob a ver no lo dijo, ¿verdad? Te daré 10 y aún el 20%. ¿Sí? ¿Bien? Y por eso vemos, ¿sí? Si tú me proteges, si me das ropa, si me das alimentos, está hablando si me das toira y si me, ¿verdad? Si me ayudas a cuidar las mis botas. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, vemos que Abraham Avenu no esperaba, ¿sí? No esperaba. Pero la persona que es cómoda piensa que todo lo tienen que dar, que todo es gratis, que esa es la obligación de las personas, que sea aquí, que sea... ¿Sí? Por eso es que la persona no crece, ¿sí? Sus raíces están realmente, se resecan. Así que no es fácil tomar responsabilidad por algo sin que te hagan llamado a hacerlo. La inclinación negativa encontrará muchas excusas para impedir que asumas una misión desafiante, pese a que la verdadera razón para evitarlo es el deseo de comodidad. Rabbeinu Beyyá, el grandioso autor de Jobó Alevabó, Los deberes del corazón, cuenta que él se vio enfrentado al mismo desafío. En la introducción dice que después de planear escribir dicha obra cambió de opinión, citando una gran cantidad de razones. Pensé que mis poderes eran demasiado limitados para entender correctamente las ideas. Además, yo no poseo un estilo elegante en árabe, que es el idioma en que sería escrito el libro. Temí estar embarcándome en una tarea en la que solo lograría el éxito exponiendo mis defectos. Por lo tanto, decidí abandonar mis planes y revertir mi decisión. Sin embargo, reconoció que quizás sus motivos no eran absolutamente puros. Comencé a sospechar que había elegido la opción cómoda buscando paz y tranquilidad. Por eso es que cuando a Jacob Abreino se sentó ¿verdad? Como una forma de paz y tranquilidad, y Hashem dice, no, no te vas a sentar como no cómodo, ¿sí? Sino que vas a seguir todavía, ¿sí? ¿Verdad? Sirviéndome y haciendo cosas. Y por eso vemos que el asunto de Yosha salía. Así que temí que quizá que lo que había motivado la cancelación del proyecto había sido realmente el deseo de la autogratificación, el cual me había llevado a buscar reposo y tranquilidad, a optar por la inactividad y a quedarme de brazos cruzados. Así que, por eso, vemos que para el eterno beneficio del pueblo judío, finalmente decidió escribir el libro. La razón es que citó en un principio para justificar su decisión de no escribir el libro, parece ser justas y lógicas. Pero él fue capaz de reconocer que en su nivel estaban manchadas por un deseo de comodidad. ¿Sí? Nosotros también tenemos buenas razones por las que elegimos ignorar oportunidades para ayudar al pueblo judío, pero debemos ser extremadamente cuidadosos para asegurarnos de que no estamos siendo perezosos. Imagina cuántos excelentes trabajos o grandes iniciativas nunca se materializarán debido a la pereza, ¿sí? Por eso, la persona que busca dinero, lo que quiere estar en una forma cómoda, ¿sí? Una forma que lo demás, que ahora tengo esto, no tengo que hacer nada, ¿sí? Y por eso es que la persona Hashem no le permite alcanzar esa riqueza, porque la persona lo único que quiere es un interés propio, no quiere ser bendecido, tener riqueza para servir y ayudar a otros, sino para un interés propio, ¿sí? Y las personas que hay mucha gente rica son, muchas de ellas, como dice Hashem, no envidies al que prospera en su camino. ¿Por qué? Porque realmente lo hace de una forma malvosa y no una forma correcta. Así que otra cosa que obstaculiza nuestra proactividad es una equivocada confianza en Dios. Muchas veces uno espera que Dios le entregue en bandeja el propósito de su vida. Sin embargo, la historia nos demuestra que los grandes pilares del mundo de la Torá no tuvieron esta actitud, sino que vieron los problemas que había en el mundo y decidieron moverse para rectificarlos sin esperar que les comandaran hacerlo. Por eso vemos que muchas personas que creen en Yeshua, sí, son personas cómodas, ¿sí? Ya los perdonó y ya no tienen que hacer nada, ya no tienen que cambiar sus cualidades, ya no tienen que hacer esto, ya no tienen que otro, ya no tienen que hacer nada. Están santos, son perfectos y ya se acabó. Pero si usted ve, tienen muchos defectos, ¿sí? Defectos que podrían mejorar si realmente dejaran la idolatría, conocieran verdaderamente a Kadosh Baruj Hu y realmente
trabajaran y se esforzaran para sacar su mejor versión de a sí mismo. Así que gente como Aaron Colén, el Ponevis Rab y la Rabin Sara Shenirel emularon a Abraham Avinu y tomaron la iniciativa de construir instituciones de Toira. Estas instituciones reforzaron la Toira y le permitieron al pueblo judío sobrevivir la embestida espiritual del iluminismo y la embestida física del holocausto. Así que para terminar, en nuestra generación no hace falta buscar muy lejos para encontrar oportunidades para mejorar el mundo de alguna manera, pero no debemos esperar que nos pidan hacerlo. Si esperamos, es posible que la oportunidad nunca se materialice. Así que Dios quiere que abramos los ojos y que actuemos antes de que nos pidan. Noah fue un gran hombre, pero no se transformó en el progenitor del pueblo elegido. Fue bondadoso, pero solo después de que le pidieron que lo fuera. Criticó al pueblo, pero solo después de que Hashem le dijo que lo hiciera. Se comportó como una persona reactiva, quien necesita que las circunstancias externas lo empujen hacia la acción. Es como la persona que espera que tener un sufrimiento o espera tener una enfermedad grave para hacer sedaca. Por eso es que la sedaca en ese sentido es una sedaca, ¿sí? Es una sedaca. Permítame un momentito, por favor. Permítame un momento. Un momentito, por favor. Un momento. Y vemos que la persona que da sedaca, que espera a lo último, ¿sí? Que da sedaca para que ahora voy a ser bondadoso, es una persona reactiva, ¿sí? Por eso es que la sedaca se considera obra, ¿sí? Porque esperó. Igual que hay personas que esperan, ¿sí? A estar enfermos, a tener una necesidad, para hacer rezo, para hablar, para hacer tefilá, para leer tefilín, ¿sí? Esas personas son reactivas, ¿sí? Porque solamente lo hacen cuando tienen una necesidad. Pero la persona proactiva no espera que tenga una necesidad, no espera que tenga problemas, siempre da agradecimiento de lo bueno y lo malo, una persona que siempre está agradecida, una persona que siempre está feliz, a pesar de que a veces tenga tristeza, si se levanta nuevamente, como dice el justo, cae 7 veces y se levanta, sigue y le pide perdón a cada grupo por su actitud, por su, ¿verdad? Por su forma de actuar, ¿sí? Y mejora sus acciones, analiza, introspecciona ese error para que no vuelva a pasar. Esa persona da sedaca sin que no necesite. Esa persona hace tefilo sin que la persona espere, sin la necesidad, ¿sí? Y busca y sirve a Hashem y busca siempre la forma de cómo, ¿sí? Santificar el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Así que vemos que Abraham Avinu, en cambio, no necesitaba que lo motivaran para servir a Hashem. No esperó que las personas, no esperaba que las personas acudieran a él para enseñarles Toira, alcanzó el nivel de bondad verdadera gracias a un gran esfuerzo. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros, sus descendientes, emularlo y buscar oportunidades para hacer una diferencia para el pueblo judío. Por eso también hay personas que dicen, ay, yo quiero estudiar Toira, pero ahí se quedan. Sí, ahora hay otras personas que no dicen quiero estudiar Toira, buscan cómo estudiar Toira y se van conectando poco a poco con su esfuerzo y con la ayuda de cada grupo. Que Hashem me los cuide, que tengan un excelente día. Nos veremos más tarde con un shiur. Esta noche nos veremos con el shiur con el favor de cada Baruj. Que Hashem me los cuide. Berajás la Javesinja. Baruch atado noi. Leolam bae. Amén, be amén. Y le damos gracias a nuestro amado rabino, Jonathan Geffen, y a todos ustedes por su participación. Será hasta entonces.